Damos gracias a Dios. Entonces, hemos hablado de la pureza del Evangelio. En primer lugar, hemos hablado del arrepentimiento. Arrepentimiento es cambio de mente. Necesitamos tener una mente conforme Dios la diseñó, porque se ha troncado, se ha malgastado, se ha invertido para cosas que no son correctas. El mundo ha absorbido nuestra manera de pensar. Es como una vez llegó una persona a un pueblo, y mientras dos hombres estaban jugando ajedrez, este hombre escuchó, dijo, estaban hablando estos dos hombres, decían: necesitamos aquí un profesor, porque casi nadie sabe leer ni escribir. Y este hombre, que llegaba cansado con un bulto de sal, porque quería vender la sal, decía: ay, yo podría ser ese profesor. Y entonces esas personas seguían comentando: pero es que en el pueblo no hay nadie que sepa para enseñar a nuestros hijos. Hemos estado ausentes de alguien que nos enseñe. Solo que alguien nos diga que tiene la capacidad y nos enseñe. Y este hombre estaba escuchando, dijo, y entonces dijeron: sería bueno buscar a alguien. Y él también no sabía, apenas medio sabía leer. Entonces, después de que conversaron un rato, él vino y se hizo como si los conocía, como se presentó, dijo: mucho gusto, ¿cómo están? Qué bueno venir a este lugar. Dice: usted está pasando por aquí. Sí. ¿Y qué profesión tiene? Dice: yo soy profesor. Yo soy profesor, yo enseño a leer y a escribir. Era justo lo que estábamos necesitando. Usted podría ser el profesor de nuestros hijos. Y efectivamente se postuló y pasó como profesor. Después empezó a enseñarles y algunas palabras las empezaba a dar. Y resaltaba esas palabras, decía: recuerden, caballo es con la Y de yuca, zapato con S, zapato. Bueno, y así troncaba mucho las palabras. Yo tomo esas dos y muchas palabras más, siempre con un horror de ortografía. De tal manera que pasó el tiempo y llegó un verdadero profesor, una persona que empezó a indagar y dijo: bueno, ¿y cómo están ustedes? Profesor, vea, estos son nuestros escritos. El señor que les estaba enseñando prefirió irse porque supo que llegó alguien que sabía. Y llegó este profesor y se dio cuenta que había muchas palabras así como caballo con la de yuca, o sea, con la y zapato con la S. Y él empezó a enseñarles la forma correcta. Decía: no, profesor, usted no sabe. Caballo no se escribe con la doble L, se escribe con la Y. Usted es más profesor. Y zapato no es con S, es con Z. Y entonces él, ante tanto, y eso eran dos palabras de las múltiples palabras que habían aprendido. De tal manera que dijo ese profesor, dijo: no, mejor dicho, para cambiarles la forma de leer, de escribir, va a ser tremendo. Y pasaron años y años queriendo rectificar lo que el otro había enseñado. Y pensó: tan solo si estas personas tuvieran una nueva mente, podría enseñarles cómo es la vida, cómo es que se escribe correctamente. Por eso, mis hermanos, cuando hablamos del arrepentimiento, Dios quiere que nosotros tengamos la mente de Cristo para vivir correctamente. ¿Me hago entender?
El mundo nos ha impactado, nos ha llenado de muchos conceptos y necesitamos tener la mente de Cristo. Por eso necesitamos arrepentirnos y decirle: Señor, yo quiero vivir conforme tú quieras que yo viva. Yo quiero hacer las cosas conforme tú quieras que yo las haga. Yo quiero, Señor, ser guiado por tu Espíritu para hacer lo que es correcto. Y ahí comienza la pureza del Evangelio, el verdadero Evangelio. Por eso es necesario, después del arrepentimiento, en segundo lugar hemos hablado de la conversión. Y nos ha tocado, o hemos de una forma rápida, hablando de cada uno de estos temas que nos llevaría mucho tiempo, nos llevarían varias horas hablar de cada uno de los temas, pero hemos usado los domingos anteriores para hablar del arrepentimiento, la conversión. La conversión es cambio de vida. Ya no voy a vivir conforme yo pienso que debo vivir, sino conforme dice la palabra de Dios que viva. Y luego es necesario la santificación. La santificación es cambio de ocupación. Cuando estamos con una mente y con una forma de conversión, con un cambio de vida, entonces vamos a entender lo que es la santificación. La santificación me va a llevar a que voy a estar ocupado en lo que el Señor quiere que yo esté ocupado. No quiere decir que el Señor haga de lado las profesiones, no. Él está interesado es en tu vida, en lo que tú eres, en el diseño perfecto que Dios ha puesto en ti. Y luego el domingo pasado hablábamos de la regeneración, que es cambio de corazón. Y hoy, mis hermanos, quiero que pensemos en el tema la justificación. Diga conmigo: justificación. Justificación es cambio de estado. Diga conmigo: cambio de estado. Está hablando la justificación, cambio de estado. No es que me pase de un lugar a otro, no. Es que mi vida, que antes vivía, mi estado era de postración, de tristeza, estaba desorientado. Pero ahora estoy en Cristo. Ya no estoy conforme el mundo me ha ubicado. Ya estoy conforme el Señor Jesucristo, lo que Dios ha dicho de mí. Por eso yo soy lo que el Señor dice que yo soy. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. En la palabra de Dios encontramos varios yo soy. Y esos yo soy se refieren a la vida de nuestro Creador, de Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy tu sanador, yo soy tu Padre, yo soy el alfa y el omega, yo soy tu redentor, yo soy tu pastor. Y hay más o menos unos 100 nombres o atributos en Dios. Y de esos atributos Dios quiere colocar en nosotros su capacidad. Habrán cosas que es difícil por nuestra humanidad y que no podremos, como yo soy el alfa y el omega, o yo soy el todopoderoso, el omnipotente, no, o el omnipresente, no, porque tenemos un cuerpo y vivimos en ese cuerpo. Pero podemos tener la bendición de Dios en nosotros de acuerdo a nuestra capacidad. Pero todo es para bendición. De tal manera que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo soy más que vencedor. Yo puedo decir en el Señor: yo soy un hombre, como le atribuyeron a Gedeón, esforzado y valiente. Soy hombre valiente. Y vamos para adelante. Dios es fiel. Pero cuando hablamos de la justificación, entonces estamos diciendo: yo no soy el incapaz, perdón la expresión, el bruto, el tonto. No, yo soy
En mí está la inteligencia de Cristo, está la mente de Cristo, en mí está la vida de Cristo. Yo estoy ocupado en los asuntos del Señor. Yo vivo para agradar a Dios. Y por eso quiero que pensemos en esta expresión, la justificación, cambio de estado. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Vamos a abrir la escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y voy a pedir el favor a mis hermanos que nos pongamos en pie. Una vez usted encuentre esta porción, por favor se coloca de pie, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y vamos a leerla juntos en el nombre del Señor. Hebreos 11, 6. Amén. Hebreos 11, 6. Gloria a Dios. Amén. Juntos, vamos a leerla. Si ya lo tienes, entonces léalo conmigo. En el nombre del Señor leamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, gracias porque tú eres fiel y maravilloso. Gracias porque en ti está la vida y la bendición. Gracias, Señor, porque hoy podemos entender tu palabra para vivir conforme a tu propósito. En el nombre del Señor, habla a nuestro corazón, habla a nuestra vida, a nuestro entendimiento, a nuestro ser. Espíritu de Dios, gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento. Sin fe, que dice, es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. No da otro calificativo. Es la fe la que hace que podamos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede tener ausencia de otras cosas, posiblemente de sabiduría, posiblemente de conocimiento, posiblemente puede tener ausencia de estatura o de lo que sea. Dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, es que si no hay fe, no puedo agradar a Dios. Y por eso es el cambio de estado. Yo antes no tenía fe, pero ahora tengo fe. ¿Por qué tengo fe? Porque tengo a Cristo en mi corazón. Porque Cristo caracteriza en mi vida una acción de fe. Y la fe hace que yo pueda agradar a Dios. Por eso, mi hermano, qué bueno es agradar a Dios. La fe trae a nuestra vida convicción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando dice la Escritura que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. En una conversación que tuve con un hombre que se llamaba ateo, o se hacía nombrar, decía mi estado es, yo soy una persona que no creo en Dios. ¿Sabe quién inventó a Dios? Me decía, el hombre. El hombre. Cuando yo le dije, cuando él me dijo eso, el Señor puso en mi corazón que le preguntara por el Padre. Y entonces yo le dije, perdóneme, ¿usted conoce a su papá? Y él me dice, yo nunca he tenido papá. Y entonces eso me llevó a concluir por qué era que el Señor me había dicho que le preguntara por el Padre. Y entonces le dije, no has tenido padre, por eso
no sientes la presencia de Dios. Pero cuando tenemos a Dios, Él suple la necesidad de un padre. Por eso yo le invito a que conozca a Dios, y lo puede hacer a través de Jesucristo. Este hombre era en una entrevista que nos estaban haciendo, pero este hombre quedó tremendamente tocado, y después de la entrevista me dijo: yo quiero hablar con usted porque usted tocó la llaga y me dolió. Y entonces pude hablarle del Señor. Muchas veces, hermanos, pensamos que Dios es invento nuestro. Dios no es invento del hombre. Dios es nuestro creador. Él es soberano, Él está sobre nosotros. Él es la autoridad, Él es el Rey, Él es el Señor, Él es el Padre. Él tiene el privilegio de estar, o la bendición de estar en la máxima autoridad. Él es la autoridad sobre toda autoridad. El nombre del Señor es sobre todo nombre, sobre todo Señor. Cuando conocemos a Dios, entonces podemos entender qué es la acción que Dios ha hecho para beneficio de nuestra vida. Por eso el agradar a Dios le es contado por justicia. El que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador. Él nos premia, galardonador de los que le buscan. Somos beneficiados cuando sabemos que Dios es real. Somos beneficiados cuando sabemos que Dios es auténtico, que Él está a favor nuestro siempre, que Él tiene solo bendiciones para nuestra vida, que Él no quiere que perezcamos, Él quiere que vivamos. Y cuando Dios nos creó en bendición. Pero el hombre, por causa de la desobediencia, llevó a la humanidad a la esclavitud. Por eso necesitamos ser declarados justos. La justificación significa eso. Romanos capítulo 4 versículo 5 dice: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Su fe le es contada por justicia. Si yo creo que el Señor cambia al impío, ese creer me es contado por justicia. Trae puntos de beneficio, me justifica. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. Por Cristo somos declarados justos, por cuanto el pecado entró a la humanidad por el hombre, por la desobediencia del hombre. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y para entrar y para ser poseedores de la gloria de Dios, necesitamos ser justificados, es decir, declarar una declaración que diga que ahora somos justos. Y esa declaración la tenemos a través de Jesucristo. Jesucristo nos justificó, nos declaró justos. Se declaró en el momento en que nosotros le recibimos como nuestro único y suficiente Salvador. Surgió un decreto que anulaba toda acta contraria, toda acta que nos colocaba como pecadores, como esclavos de la iniquidad. Y esa acta decía que ahora en Cristo Jesús somos justificados, somos declarados justos. Por eso, cuando hablamos de un cambio de estado, tenemos una nueva posición delante de Dios. Ya estamos delante de Dios. Dios creó la humanidad, pero el hombre le dio la espalda a Dios. Y el estar de espaldas a Dios quiere decir que el hombre no tiene en cuenta a Dios. Pero cuando cambiamos de posición,
ahora nuestra posición está delante de Dios. Nuestra vida ahora está enfocada en Dios. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su santa y buena voluntad. Porque nos hemos arrepentido, hemos tenido cambio de mente, cambio de vida, cambio de ocupación, cambio de corazón, cambio de estado. Ahora estamos frente. Nuestra posición es delante de Dios. Delante de Dios. Y pensemos entonces en la base doctrinal. ¿Dónde dice esto para mi vida? La fuente de la santificación es Dios. Esa es la fuente de la santificación. A través de Dios me santifico. ¿Por qué? Porque le recibo en mi corazón a través de Jesucristo en mi vida. Y declaro que el Señor Jesucristo es mi Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, cuando yo digo Jesucristo es mi Señor, toda la gloria es para Dios. Amén. Porque estoy dando a entender que la fuente de mi justificación es Dios. Él amó de tal manera al mundo cuando lo vio muertos en delitos y pecados, que dijo: Hijo, tienes que descender para que todo aquel que crea en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que la posición de la humanidad vuelva a ser de vida eterna. Lo que tú estás comenzando hoy y lo que hemos comenzado cuando recibimos a Cristo es la vida eterna. Es ser participantes del reino de Dios. Es saber que estamos disfrutando ya la vida eterna. Si estamos en Cristo, ya tenemos la vida eterna. Pero si estamos en el pecado, estamos ausentes de la vida eterna. Por eso la fuente de la justificación, para poder obtener la vida eterna necesitamos ser justificados. Y la fuente de justificación es Dios. Dice la Escritura en Romanos 8:33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que nos declara justos. ¿Quién es el que condenará? Y dice la Escritura: Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La acción de Cristo en la cruz significa que si Él no hubiese ido a la cruz del Calvario, nosotros estaríamos condenados por causa del pecado. Pero Cristo hoy intercede por nosotros para que podamos avanzar en esa hermosa justicia para bendición. Entonces, repita conmigo: la fuente es Dios. Ahí viene la justicia para mí. El hecho de ser justo, declarado justo por Jesucristo. La base es la obediencia de Cristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese aprendido obediencia, nosotros no hubiésemos sido justificados por el sacrificio, el derramamiento de sangre, la crucifixión, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa acción de Cristo, que era una acción de obediencia, nos dio una declaración para nosotros, la declaración de ser justificados. Somos justificados por Cristo. La base de la justificación está en la obediencia de Cristo. Cristo obedeció. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo gemía, el Hijo estaba en tremenda angustia, pero siendo hijo, dice la Escritura, aprendió obediencia. Aprendió obediencia. La obediencia debemos aprenderla.
Es necesario que en el transcurrir de nuestra vida aprendamos a obedecer a nuestro Dios. Entendamos que Él tiene su palabra, que tiene consejos hermosos, que tiene instrucciones maravillosas, que tiene estatutos preciosos para bendición de nuestra vida, que está dando de ejemplo a su Hijo Jesucristo, quien aprendió obediencia y se humilló hasta lo sumo, y estando en la condición de hombre, dice la Escritura, se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso hay una buena base que es Jesucristo. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Serán constituidos justos. Todavía hay oportunidad de ser declarado justo. Tú tienes la oportunidad para que esa declaración sea a favor tuyo por el sacrificio de Cristo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en pureza, en santidad. Pero el hombre desobedeció a Dios. Su mente fue contaminada. Su vida fue contaminada, su forma de proceder fue contaminada, su corazón estaba manchado por el pecado, por la iniquidad. Comenzaron los temores, las fobias, comenzaron los odios, la violencia, porque su corazón ya estaba contaminado, pero Dios le había creado santo y sin mancha. Y así como entró el pecado por un hombre, dice la Escritura, y por eso muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, que es Jesucristo, los muchos son y serán constituidos justos. Yo doy gracias a Dios porque ya está esa acta decretando que soy declarado justo delante del Señor. Y esa acta también está para ti. Y muchos de los que estamos aquí tenemos esa acta de ser declarados justos. ¿Cuántos la tienen, mis hermanos? Aleluya. Tómela en el nombre del Señor. Es para ti. Aleluya. Y la base fue la obediencia de Cristo. Si el Señor no hubiese obedecido a lo que el Padre le dice, nosotros estaríamos en tremenda condenación. Pero gracias al Señor por la obediencia de Cristo, hoy estamos en una hermosa y maravillosa asignación. Somos declarados justos. ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el modo? El modo fue por medio de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Romanos 5:9 dice: Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estaba la acción del pecado. Estábamos en delitos y en pecados, pero Dios muestra su amor al derramar su sangre en la cruz, que siendo aún pecadores, Cristo, la sangre de Jesucristo, murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Dice en el verso 9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ya estamos justificados por su sangre. Ese fue el modo en que el Señor nos justificó, por el derramamiento de su sangre. En el antiguo pacto, cada hombre, cada sacerdote, cada persona ofrecía un sacrificio. Debía existir el derramamiento de sangre. Y aunque no estaban exentos, es decir, aunque todos lo podían hacer, algunos no podían ofrecerlo porque no tenían la capacidad, pero el sacerdote ofrecía también un sacrificio por aquellos que podían solo ofrecer un puñado de harina o una cantidad de harina o de trigo para perdón de pecados. Pero era necesario el derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no había perdón de pecados. Por eso el Señor Jesucristo fue a la cruz y derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Su última gota de sangre, cuando cayó al piso, dice la Escritura, tembló la tierra,
se estremecieron los cimientos de la tierra, y muchos de los que habían muerto resucitaron y fueron redimidos por la sangre de Jesucristo. Y fue grande el impacto que el Señor hizo por medio del derramamiento de su sangre, no solamente para justificar a los que habían muerto antes de que el Señor derramara su sangre, sino también para declarar justos a los que vendrían después de su muerte, en los cuales estamos tú y yo, para la gloria del Padre. Amén. Gloria sea al Señor. Dele el aplauso al Rey. Gloria a Dios. Ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira de Dios, porque Él nos creó puros. El enemigo nos contaminó por causa de la desobediencia, pero hoy podemos tener una nueva mente, un nuevo corazón, una nueva vida, una nueva ocupación, y podemos hoy, a través de la justificación, estar delante de Dios. Una nueva ocupación para bendición. Por eso, como es a través de la sangre, hay una certeza también en la justificación, que es por la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Él no quedó en la cruz, no se quedó en la cruz. Dice la Escritura que lo bajaron de la cruz. Y luego, antes de que comenzara el día de reposo, y luego lo colocaron en una tumba. Y Él se levantó de la tumba, glorioso. Resucitó. Por eso fue una acción totalmente, o sea, podríamos decir en su totalidad, para otorgarnos la justificación. Romanos 4:25 dice, estamos a través del libro de Romanos, en nuestro fundamento. Le invito a que lea Romanos, muy lindo, tiene muchas historias de la iglesia, pero también la importancia de que somos injertados en el olivo para bendición. Romanos 4:25 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en Él, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, que creemos en Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Saben por qué el Señor resucitó? Porque hoy Él está a la diestra del Padre y está diciendo, Padre, valió la pena. Valió la pena porque ya son miles los justificados. Ya son muchos los justificados. Ya hay millones en cada nación. Ya las lenguas, las naciones, los grupos étnicos están confesando que Jesucristo es el Señor. Valió la pena, Señor. El Señor sobre todo nombre es Jesucristo, el nombre sobre todo nombre, porque a través de la resurrección era la acción para nuestra justificación. Verso 25 de Romanos 4. ¿Y cómo fue esto? Fue por provisión de gracia, por gracia. Romanos 3:24, usted puede retroceder un poquito, un capítulo. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención. Redención, hermanos, quiere decir que el Señor, cuando estamos en Él, nos da una nueva forma de pensar. Ya no pienso como cuando estaba en el mundo. Ya ahora pienso que realmente Jesucristo es el Señor. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque hoy estoy impregnado, en mi vida está la fe. La fe la obtengo a través de la palabra. Y esa fe me hace que yo pueda agradar a Dios. Y cuando yo agrado al Señor, entonces en esa gracia
por su provisión, entonces hace que yo pueda ser redimido. ¿Cómo estaba nuestra vida? Estaba distorsionada. Ni siquiera sabíamos quién éramos nosotros. No teníamos un concepto claro de quién éramos nosotros. Nuestro yo estaba, digamos así, pisoteado. No teníamos valor, no nos valorábamos, no tomábamos valor para nuestras vidas. Teníamos una forma de vivir como el mundo la diseñaba, con incapacidades, con muchas cosas. Pero ahora en Cristo Jesús podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando yo digo en Cristo es que he sido redimido. Cuando yo digo Cristo son los términos de bendición, de honra, de vida. Cuando estoy sin Cristo estoy en maldición, estoy en estancamiento, estoy en incapacidad, estoy en tantas cosas que no puedo hacer. Pero cuando estoy redimido, ahora mi forma de hablar es de bendición. Es que puedo avanzar, que no hay nada que me detenga. Hay algo en mi vida que me impide pensar los códigos negativos o los códigos que no son para mí, porque Cristo me creó para alabanza de su gloria. Amén. Cristo no me creó para destrucción, ni para estar en tristeza, ni en amargura, ni en resentimiento. Ese fue el código que puso el mundo. Pero ahora en Cristo he sido regenerado. Ahora sí tengo la mente de Cristo, tengo la vida en Cristo, mi ocupación es Cristo. Avanzo con un corazón fortalecido, sabiendo que la sabiduría que he adquirido por el conocimiento que he tenido en mi academia, en las cosas que vienen para mí, son puestas en Cristo y ahora tienen valor. Amén. Gloria sea al Señor. Cualquiera sea su profesión, póngala en Cristo y tiene valor. Ese código de incapacidad se acaba. Ya comienza la vida en Cristo. No lo coloco como un código porque es la vida de bendición. No tiene sentido de encerrarlo en algo. No, es vida de bendición. Es la capacidad de Dios puesta en mi incapacidad, que ahora está capacitada porque Cristo mora en mí. Porque sin fe, dice la Escritura, es imposible agradar a Dios. Cuando la palabra de Dios describe lo que es fe, dice la Escritura que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ya no estoy viviendo por el ojo, ya estoy viviendo por lo que el Espíritu de Dios pone en mi vida y lo creo. Yo creo, hermano, que mi Redentor vive. Y que tú, mi hermano, cada día irás de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Nada te podrá hacer frente. El Señor te dará la capacidad de derribar todo obstáculo, todo lo que impide tu bendición. Porque ahora Cristo está en tu vida. Tienes un nuevo corazón, tienes una nueva mente y eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Gloria sea al Señor. Esa es la provisión, la gracia de Dios. Pero ¿cómo la obtenemos? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Dice la Escritura en Romanos 5:1: justificaos. Hay una acción nuestra. Justificaos pues. Aquí está la acción, o ese término pues tiene mucha fuerza. Tiene mucha fuerza. Porque está indicando que el mensaje que el apóstol Pablo venía escribiendo desde el capítulo 1 de Romanos a un contexto pagano, a un contexto que estaba esclavo en su forma de pensar. Entonces en el capítulo 5 le dice: justificaos pues, sello, por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Cómo estaba el hombre? ¿Cómo estábamos sin Cristo? Estábamos en conflicto, estábamos en amargura, estábamos en desolación, no teníamos paz. Pero ahora en Cristo, porque hemos alcanzado, después de estos consejos que da el apóstol Pablo en los capítulos anteriores y luego los cimenta en los siguientes capítulos, entonces justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es necesario tener paz con Dios, pero también es necesario tener
Escuche, aquí hay dos términos que hay una diferencia. Una cosa es paz con Dios, tengo paz con Dios, estoy en relación, tengo buena relación con Dios. Es como decir que estoy en paz con Arley. Estoy bien, no tengo nada, no hay problema, no hay cuentas pendientes, estoy en paz. Yo puedo decir, tengo paz con Dios, no tengo nada que me acusa. Ya todo adulterio, mentira, fornicación, situaciones de hechicería, de santerismo, todo se ha ido. Estoy en paz con Dios porque he aceptado su justificación. Entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero está otra acción que necesitamos como hijos de Dios, es tener la paz de Dios. Una cosa es estar en paz con Dios, y eso produce algo muy hermoso, es paz de Dios. La paz de Dios. En la Biblia hay 3 estados de paz. La paz con Dios, que habla Romanos 5:1. La paz de Dios, que habla Filipenses capítulo 4 versículo 6 en adelante, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz, escuche, la paz de Dios está en mi vida, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paz de Dios. Y la tercera paz, que es la que tenemos por el efecto de la acción de la justificación, es la paz futura. Dice la Escritura: lo dilatado de su imperio. Será llamado príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tendrá límites y será llamado príncipe de paz. La paz futura, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo está en nosotros. Así que avancemos. Somos justificados por la fe para tener paz con Dios. Esa paz con Dios produce paz de Dios en mi vida, y esa paz con Dios y de Dios entonces hace que yo pueda disfrutar de la vida eterna, la paz futura. Cada día avanzaremos en paz. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Hay algo en lo cual algunas personas dicen: ¿cómo es que si yo tengo fe tengo que desarrollar obras? Pues hermanos, el ejemplo del padre de la fe fue claro. Santiago capítulo 2, por favor abre la escritura, Santiago 2:20. Y vamos a leer los siguientes 4 versículos. Santiago 2:20. Dice Santiago 2:20: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Por qué fue llamado Abraham el padre de la fe? No simplemente porque decía: Señor, yo creo en ti, sino que cuando el Señor le dijo: Abraham, Abraham, ¿qué dijo Abraham? En nuestros términos, como dije esta mañana: ¿para qué soy bueno, Señor? ¿Qué hay que hacer? Muchas veces cuando el Señor nos llama a un ministerio le decimos: Señor, ¿qué hay que hacer? No más que digas. El Señor quería llamar a Abraham para un ministerio, y Abraham, en el lenguaje de esa época, le dice: heme aquí. Aquí estoy, Señor. Ese heme aquí a la fecha significa: ¿para qué soy bueno? ¿Qué hay que hacer? Bueno, ¿dónde comienzo? No más que diga y nos vamos arremangando, ¿cierto? Esa fue la acción de Abraham. Pero vea la que se le vino: Abraham. Y empezó el Señor a decirle: entrégame tu único hijo. Dijo: hasta ahí va fácil, no hay problema, te lo entrego. Ofrécelo en sacrificio en el monte Moriat. Sacrifícalo. Y empezó a decirle el Señor lo que tenía que hacer. Mientras eso pasaba al conocimiento de Abraham, Abraham dijo: yo hago lo que el Señor me diga, porque yo sé
que él lo va a resucitar. Abraham no pensó que el Señor le iba a enviar un ángel y hubiera dicho: no, Señor, detenga su cuchillo, cuando iba a matar al hijo. No, él pensó que ya lo había matado, que lo iba a matar efectivamente como lo quiso hacer, y que dijo: el Señor lo va a resucitar. Así que Abraham comenzó a subir por el monte Moriah. El monte Moriah significa el monte del sufrimiento. Quiere decir que cada paso que daba Abraham era un paso que pesaba. Es algo que uno no quiere dar, pero hay que darlo porque es obediencia. Es obedecer al Señor. Y hermano, la fe requiere la obra. Esa es la comprobación de que yo creo en Jesucristo. Hay muchos creyentes que dicen: yo creo en Jesucristo, pero están ausentes de aprender de la palabra de Dios. Ni siquiera se interesan por la lectura de la palabra, por congregarse, por avanzar, por crecer, por subir el monte Moriah. Oh hermano, y Abraham subía, cada paso era difícil, porque cada paso significaba un segundo más del sufrimiento, porque es necesario que yo sacrifique a mi único, a mi Abraham, a mi Isaac, mi único hijo. Y llegando a donde comenzaba lo fuerte de la colina del monte Moriah, le dice a sus criados: por favor, espérenme aquí, porque ¿qué dijo Abraham? Iré, adoraré al Señor y regresaré. Iba a adorar. Significa que nuestra vida es una vida de adoración. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Aunque necesitamos subir el monte Moriah, es necesario que para adorar a Dios en espíritu y verdad desistamos de todo hecho de pecado, de toda situación que no es conveniente para el crecimiento de mi vida espiritual. Oh hermanos, y unos pasos más adelante Isaac le dice: bueno papá, qué listo, solo vamos tú y yo. Tenemos la leña, el fuego, pero ¿dónde está el corderito? ¿Qué le dice Abraham? El Señor se proveerá de ellos, se proveerá de él. Él decía: yo voy a lo que voy. No sé cómo decirle a mi hijo: me toca sacrificarte. De pronto el muchacho salía corriendo. Entonces más bien tenía que ser muy prudente. Y llegó el momento. Dijo: yo sé. Él pensó: el Señor lo va a resucitar. Y estaba listo, y el Señor le dijo: detén tu mano. Y comprobó por las obras, por la acción de Abraham, que era una fe genuina. ¿Cómo está tu fe, mi hermano? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Realmente estamos haciendo lo que el Espíritu Santo nos dice para este tiempo? ¿O estamos ausentes de la vida cristiana? Solo nos acordamos de la vida cristiana posiblemente el domingo, porque es domingo, porque posiblemente hay que asistir, porque hay algunos que ni se acuerdan que es domingo. Para muchos el domingo es día de aseo, es día de hacer lo que está trazado. Mi hermano, domingo es el primer día de la semana y es el día del Señor. Todo lo primero en tu vida debe ser para el Señor. ¿Por qué? Porque ahora tienes una mente nueva. Debes quitar ese concepto de mundo. Mi hermano, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el primer día de la semana, la iglesia primitiva, los hombres de Dios en el antiguo pacto lo ofrecían al Señor, porque era el primer día para agradar a Dios con todas sus primicias, no solamente con su vida entregándole a Dios, sino con las primicias del campo. Ofrecían a Dios un verdadero sacrificio. Y por eso dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de esa mente nueva de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios, mi hermano, es que tú y yo le demos al Señor lo primero. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Démosle un aplauso al Señor. Aleluya, aleluya.
es lo mejor para el Señor. Cada semana que comienza, entrégale lo mejor al Señor. No te levantes el primer día de la semana pensando en tantas cosas que tienes que desarrollar o hacer. Muchos están enfrascados en una vida social, en una vida de actividades, en un activismo desmedido, que se olvidan que es el Señor. Pero ahora ahora estamos es frente a Dios. La justificación, he sido justificado y por eso mi posición es delante de Dios. Usted ha escuchado este coro que dice: delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Esa es tu posición, mi hermano, delante del Señor, y decirte que te amo y que eres todo. Vea estas palabras que vienen, hermano. Cuando cantemos esta adoración, tengamos en cuenta lo que le vamos a decir en adelante. ¿Qué sigue? Y decirte te amo, y decir que te adoro. Escuche esto. Y decirte te amo. Escuche. Y que eres, otra vez, y que eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. ¡Qué bueno! Mi posición. Ahora soy justificado. Ya no me da pena. Ahora puedo estar delante de la divinidad del Señor. El velo del templo, del lugar santísimo, se ha abierto para que tú y yo podamos entrar al lugar santísimo. Vamos a ponernos en pie. Oh, mi hermano, cuando la justificación está en nuestra vida, hay resultados y hay una perfecta paz. Hay libertad. Hay una herencia para cada uno de nosotros. Tenemos un vestido nuevo. Hay un vestido hermoso. Ya no hay jactancia. Ya tenemos la justicia pura, ha actuado en nosotros. Y por tanto, tenemos un destino glorioso. Esa justificación, mi hermano, necesitamos entenderla en la pureza del Evangelio. No recibamos doctrinas que no ponen una posición clara delante del Señor. No es cuanto tú tengas, no es cuanto tú tengas de circulante de dinero. El mundo pasa y sus deseos. No es cuánto poder puedas poseer, no, es que tú puedes estar delante del Señor. Avancemos. Yo le invito a que levantemos nuestras manos. Dile: Señor, aquí está mi vida. Te pertenezco, Señor. Declaro que soy justificado por la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para traer regeneración y justificación por la resurrección de Jesucristo. Declaro, Señor, que ahora nada podrá impedir la bendición. Mi hermano, yo te invito a que hoy tomes la opción de creer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cambie los códigos, hermano. Yo le digo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Ya cambie esa manera de vivir, atada de conceptos que no te dejan fluir en el Espíritu,
que no te dejan ser ese hombre que está frente a la presencia de Dios. Cambia esa forma de pensar. Tú ya has sido declarado justo. Estamos frente a la presencia de Dios. Oh, hermano, no deje que otras actividades te envuelvan, te quiten la bendición que Dios tiene para ti día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Dios tiene algo nuevo para ti. Pero ¿cómo, mi hermano? ¿Cómo hemos dejado de vivir en la justicia de Dios? Hemos inculcado otros conceptos que pensamos que son muy justos y que nuestro razonamiento, valga la redundancia, nos dan la razón. Pero la palabra de Dios está fuera de toda razón humana. Cuando yo alabo a Dios, dice la Escritura: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero antes de que diga esta palabra, nos da la muestra de los pajaritos, de cómo el Señor suple las necesidades. ¿Y sabe por qué, hermanos? Usted todavía vive en dificultad y en escasez porque no le ha permitido a Dios actuar. Porque dice, no es razonable. Yo no creo que Dios, si yo lo busco, Él me va a enviar. No, mi hermano, el Señor lo hace. Él va a retribuir cuando tú le buscas en espíritu y en verdad. Y abrirá las mejores puertas para ti. Te dará los mejores beneficios. Hará nombramientos contigo. Te llevará en bendición. Aún llevará tu vida a otros lugares, porque serás una vida ejemplar. Que lo que Dios coloca en ti necesita ser enseñado, no solamente en el lugar donde tú habitas, sino aún en otras naciones. ¿Por qué no le creemos a Dios? Actuemos en justicia, porque Dios es justo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te amamos, Cristo. Te amo con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque puedo avanzar en la vida pura, en la pureza del Evangelio. Gracias, Señor, por la naturaleza del verdadero Evangelio. Gracias, Señor, por el propósito del verdadero Evangelio. Pero también, Señor, gracias por el efecto que el verdadero Evangelio hace en mi vida. Te agradezco, Cristo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Ahora, mi hermano, querría terminar ahorita, pero el Señor me dice: tú vas a orar por la persona que está ahí a su lado. Ahora no te vas a dispersar, sino por solo la persona que está a tu lado. Y vas a orar. Y conforme lo que recibiste hoy de la palabra, lo vas a ministrar a la persona que está a tu lado. Declara en el nombre de Jesús que la persona que está ahí a su lado es justificada. Declare una oración de fe. Diga: Señor, te entrego mi hermano, te lo entrego a ti, te lo entrego. Señor, te pido que la gloria tuya sea sobre él. Y dile: te recibimos, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Declaro la justicia tuya en mi vida y en mi corazón, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Cristo. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre. Amén. Gracias, Señor.
Aleluya. Aleluya. Ahora démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos para adelante.